corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Mis queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Carleando. Estamos súper emocionados por acá de tener a un amigo que Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de él y lo está usando de manera especial. Y créanme que para mí es un gusto tener en Carleando a Pablo Rosales, conocido ahora mundialmente por YouTube, ¿verdad? Y también El Salvador, pues con la banda Radicales 51 se hizo mucho y ahora también él es pastor, está haciendo cosas increíbles. Así que Pablo, un gusto tenerte en Carleando. Gracias, Carly, que Dios te bendiga. Amo mucho a tu familia, ¿verdad? Los respeto por lo que han hecho en el reino para el servicio de Cristo y para el servicio de mucha gente, llevando el evangelio a la zona de Occidente. Y es un gran privilegio estar aquí, Carlita. Gracias por invitarme. Gracias de verdad por aceptar la invitación y pues no, nosotros también te admiramos un montón y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en tu familia y en tu ministerio también. Pablo, hay una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados que están en Carleando y esa casi nadie la puede evadir. Bueno, nadie la ha evadido hasta el día de hoy. ¿Quién es Pablo? Contanos acerca de ti, ¿cómo te autopercibes tú? Me autopercibo como un luchador, ¿verdad? Confiando en la esperanza que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Y esposo de Iliana, padre de Pablito, Kenneth y Oliver, pastor de Iglesia Cielo, y creo que un músico empedernido. Empedernido es porque, a pesar de que, digamos, no es un negocio hacer música en El Salvador, uno sigue haciendo música, sigue haciendo cosas, sigue inquieto, ¿verdad? Comunicando el mensaje, y espero que me recuerden por luchar. Esa sería mi consigna más importante. Vámonos a más atrás todavía de ya sos músico, haces cosas para el reino de Dios. ¿Cómo conociste de los caminos del Señor? O sea, ¿cómo es que Dios te cautiva a ti personalmente? Yo recibí a Jesús a los 12 años, a pesar de que mi mamá ya iba a la iglesia más o menos desde que yo tenía unos 5 o 6 años. Y una noche fui con los jóvenes de la iglesia a una vigilia y ahí llegó a predicar un hombre que dijo que había llegado a Estados Unidos invitado para ese evento. Y yo fui la única persona que recibió a Cristo en toda la noche. Wow. Tenía 12 años y yo imagino que estaba un poco decepcionado, ¿verdad? El tipo, pero para mí fue una gran bendición. Y a partir de allí me acerqué más al Señor. Yo no recuerdo por qué lloraba, solo me acuerdo que sí estaba arrepentido de mis pecados y que a pesar de que solo tenía 12 años, desde que mis padres se separaron, hubo una vorágine de cosas en las cuales yo no debí conocer a esa edad y había mucho pecado en mí a pesar de ser un niño, ¿verdad? Pero el Señor me rescató a la edad de 12 años y me hizo un hombre nuevo y bueno, con altas y bajas comencé en el ministerio, digamos, por ahí por la misma edad, más o menos, por los 12 años, comencé yo a servir al Señor en el colegio y de ahí en adelante, pues, el Señor me permitió crecer, aprender, ¿verdad? Tener maravillosos líderes y mentores y finalmente llegar a servir como Pablo Rosales o como Radicales 51 o como pastor, ¿verdad? Ha sido una gran bendición. ¿Y sentiste algo diferente después de ese encuentro que tuviste con el Señor? O sea, a veces pensamos y le vendemos esto a la gente, de que cuando vienen al Señor, o sea, la vida es color de rosa, y sale, color de rosa, la vida es rosa. Pero, no. ¿Cómo te sentiste después de ese encuentro que tuviste con el Señor? No, el cambio es por dentro, ¿verdad? O sea, tu entorno no va a cambiar, y no quiero caer en el pensamiento estoico de que lo que uno tienes que pensar diferente sobre lo que está en tu exterior para que te sientas mejor con él o te lleves mejor con él. No, sinceramente la vida es dura, es difícil y Dios no la va a suavizar, ¿verdad? Pero Dios sí te transforma por dentro.
Y lo que más yo recuerdo es que hubo ya esa posibilidad de decirle que no al pecado. Ahí es donde está la principal transformación. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 que estamos muertos al pecado cuando el Señor nos hace nacer de nuevo. Y entonces experimentas esa victoria de que ya aquello no tiene poder sobre tu vida. Y si alguna vez recaes o das pasos hacia atrás, porque el Evangelio también incluye eso. Personas, como dice el libro de Juan Bunyan, peregrino, había momentos en que tomó el camino equivocado o se equivocó en ciertos pasos, pero va siendo guiado por el Espíritu y te reintegras, va siendo guiado por el Espíritu y te levantas. Todos caemos, pero el tema es que no todos se levantan, ¿verdad? Solo el justo se cae y se levanta 7 veces. Interesante. Qué bonito ese mensaje que estás compartiendo. La música, ¿cómo es que llega a tu vida y ahora se convierte también en una plataforma para poder hablar de los cambios que el Señor ya estaba produciendo en tu vida? En mi casa, con mi papá, no había televisor, solo radio. Y cuando mis padres se separaron, pues mi papá mejoró económicamente porque luego recibió una herencia. Y compró su equipo de sonido y compró muchos CDs. Y yo escuché toda la música de los años 60 y 70 en inglés. Eso era lo que yo escuchaba día a día, ¿verdad? Del día y noche. Mi papá menospreciaba el televisor y mi mamá, por ser pobre, no tenía televisor. Lo que tenía era radio. Así que cuando yo vivía con mi papá, vivía escuchando toda la música secular. Cuando vivía con mi mamá, vivía escuchando solo música cristiana, las radios cristianas. Y crecí con esas dos una dualidad. Esa dualidad horrible, porque por un lado la música cristiana bonita antigua era muy buena. La música de los 60, 70 y 80 fue muy buena a nivel cristiano, en particular la de los 80 la disfruté muchísimo, incluyendo a Marino, incluyendo a los Voceros de Cristo, incluyendo a Dani Berríos, Eduardo Santoro, Vin Soto, Aníbal Marroquín, toda esa gente, ¿verdad? Lo disfruté muchísimo. Pero el tema es que nunca me imaginé llegar a ser músico. Lo que sí tenía mucha música en la cabeza. Y cuando en la iglesia se vio la necesidad de que hubiese músico, porque el músico que llegaba, que por cierto solo se tocaba la guitarra en esa iglesia, y había alguien en la iglesia a la que le parecía que la batería era el diablo. Entonces, como era una líder fuerte en la iglesia, nadie compraba batería ni nadie hacía el esfuerzo. No hay batería, gloria a Dios. Y entonces el guitarrista dejó de llegar porque encontró un buen trabajo, pero de noche. Y entonces yo le dije: Señor, si te puedo servir en esa área, yo estoy a la orden. Y lo único que quería era que el culto se escuchara mejor. No estaba pensando no era una aspiración personal, ¿verdad? No era una ambición como que bien me voy a sentir. Por lo menos yo no recuerdo que fuera así, ¿verdad? Hoy en día, digamos, hay más, el tema de la música es más aspiracional para mucha gente, es verte en la plataforma, pero en las iglesias pequeñas era otra historia, pues. Era que si eras el músico de la iglesia, nunca podías faltar al culto. Tenías que estar en todas las vigilias, en todos los bautizos, en todas las actividades, en todos los funerales. Era una esclavitud salvaje. Y entonces, sí, en serio, pues. Y entonces, pero yo lo que quería era servir al Señor, y yo veía que en esa área había necesidad. En la iglesia yo ya hacía la limpieza, tenía el privilegio de hacer la limpieza una vez al mes, y era para mí una gran bendición. Porque en mi casa yo no tenía piso de cerámica ni de cemento, sino que era piso de tierra. Vivíamos en una champa con mi mamá y mis hermanos. Y entonces llegar a la iglesia y trapear era para mí bien bonito. Ponía las bancas, la primera sobre la segunda, la tercera sobre la cuarta, la quinta sobre la sexta y la séptima sobre la octava, y se acababa la iglesia. Habían 8 filas de banca a un lado, 8 filas de banca al otro lado, y las ponía unas sobre las otras para poder trapear y dejar aquello bien bonito. Ese era mi gusto. Cuando comencé a servir en el tema de la guitarra, era para mí exactamente lo mismo, simplemente una oportunidad de servirle al Señor. Y entonces comencé a tocar solo y yo hacía canciones desde mucho antes de ser músico, ¿verdad? Pero cuando ya comencé a tocar, simplemente me dediqué a aprender a tocar canciones y no a crear música, hasta que el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Y cuando fui lleno del Espíritu Santo, una experiencia
hermosa en la que hablé en lenguas y digamos, mi nivel de adoración cambió. Mi intimidad con el Señor fue muy diferente. Volví a escribir canciones como las escribía cuando era un niño. Y de esas canciones, pues surgió el proyecto de Radicales 51, que en un principio iba a ser algo así como un coro, ¿verdad? Con varias personas y yo no me consideraba un buen músico. Tocaba la guitarra nada más y buscamos un ingeniero de grabación que de paso hizo la arreglo de la canción y sacamos una canción que se llamaba No te des por vencido. La lanzamos en Radio Progreso, me acuerdo, no se llamaba Progreso y creo que se llamaba diferente. Family Radio, una cosa así, no me acuerdo. Pero entonces la pusieron una semana y nadie la apoyó. Yo esperaba que la gente la escuchara y música nacional, qué bien, y que funcionara, pero no fue así. La canción quedó rápido en el olvido y pero nos dejó a nosotros, digamos, un grupo de amigos con los cuales íbamos a seguir luchando. Y yo seguí escribiendo canciones. Después de escribir la primera canción, vino la segunda y la tercera, y después nunca pude parar de hacer canciones. Fue algo que comenzó a fluir y entonces yo reconozco que que es el Espíritu de Dios el que las produce, no el talento. Por lo menos en mi caso. Sí, qué bueno lo que decís, porque ahora con la inmediatez que hay de los medios, o sea, se busca a veces sacar canciones y a veces no se cerciora a la gente de que si esa canción de verdad es inspirada por el Espíritu Santo. Pero en tu caso, qué bonito que nos estás contando que el Señor te daba las canciones. Y a lo que me refiero es que si yo quisiera hacer una canción, no lo logro hacer. Yo ya he probado. Quiero hacer una canción ahorita. Y entonces si me pongo y sé tocar, pues, o sea, toco la guitarra, toco el teclado y puedo hacer cosillas, ¿verdad? Pero no queda nada bueno. Si lo comparas con algo como De Vuelta a Casa, por ejemplo, o como Basta Ya, o como Dios también tiene sentimientos, o como Me Levantaré, que son canciones que no te dejan la mente en paz, ¿verdad? Que las escuchas y te pasaron por el cerebro, o sea, te hicieron algo. Eso yo no tengo nada que ver. Son canciones que si yo me pusiera a hacerlas, no lo logro, ¿verdad? Ni leyendo muchos libros, ni de otra manera. Entonces digo, la única explicación que tengo es que el Espíritu de Dios las produce. Uh-huh. Qué bonito. Ya retomando lo de Radicales 51, vos dijiste algo muy cierto. A veces lo nacional no se valora tanto, pero en el caso de Radicales 51, que fue una de las bandas que tú fundaste, el caso fue diferente porque ustedes salieron, visitaron muchas iglesias. ¿Cómo te sentiste de ver de que el proyecto que Dios había puesto en tu corazón sí había dado fruto o dio fruto en su momento? Uh-huh. Me siento bien feliz. O sea, Radicales 51 es una de las experiencias más bonitas para mí, en las cuales el Señor me dio una palmadita en la espalda, ¿verdad? Y el Señor me dijo a través de Radicales 51, yo quiero usarte, ¿verdad? El término ser usado en el mundo tiene otra connotación, es como te queremos explotar, ¿verdad? Pero en el reino es diferente. Yo he puesto un depósito, tú eres un depósito y he puesto algo en ti. Y entonces, y a través de eso quiero bendecir a otras personas. Es una experiencia buenísima. Y el tema es que Radicales 51, yo pienso que lo poderoso de la banda fue que no se parecía a nadie, no buscamos ser un tributo a un género específico o a una temática en específico, sino que tratamos de buscar nuestro propio sonido y musicalmente era propositivo, ¿verdad? Y las letras eran, pienso yo, bastante sinceras, ¿verdad? No, ¿cómo te podría decir? No intentamos en ningún momento encubrir a Cristo, lo cual también me parece muy importante porque, aunque no me lo creas, han habido artistas cristianos de importante trascendencia, incluso en nuestro país, que su propósito era no parezcamos tan religiosos. Y en el caso de Radicales 51, a nosotros nos importaba poco ser religiosos. De hecho, cualquier persona que quiera vivir para Cristo de verdad, como Cristo lo demanda de manera radical, ponerle Cristo en Mateo capítulo 10, Cristo dice, el que no ama menos a su padre, a su madre, a sus hijos, que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz
¿verdad? No es digno de mí. El que no está dispuesto a entregar su vida no es digno de mí. Eso es demasiado Wow. radical para el mundo. Entonces la persona que esté dispuesta a hacer eso va a parecer siempre religioso. Y eso éramos Radicales 51. Digamos, por lo menos en nuestra música, ¿verdad? En nuestras letras. No teníamos ningún problema en hablar del Señor, en hablar de Cristo. Y eso me hace sentir muy bien. Ahora bien, cuando sucede que Dios te llama al ministerio, obviamente el tiempo lo tenías que partir ahora también entre la congregación, tu familia, tenés 3 hijos, tenés tu esposa. Uh-huh. Bueno, tenés un canal de YouTube también donde ya vamos a hablar de eso, de la influencia de las redes sociales. Uh-huh. Pero, ¿cómo es que Dios te llama ahora a hacer algo totalmente diferente a lo que venías haciendo con Radicales 51 y ahora te conviertes en una persona que está a cargo de un rebaño de personas y empiezas a hablar de Cristo, pero de otra manera, ya no desde un micrófono cantando, sino que, bueno, sí cantas, me imagino yo, en la iglesia, pero ya ahora con una responsabilidad, digamos, un poco más grande de estar pendiente de personas. Uh-huh. Estando en el colegio, me pasó una experiencia bien interesante. Yo estaba en medio de una clase y apareció una maestra que había sido mi coordinadora en años anteriores, y apareció y le dijo a la maestra que estaba ahí en el momento: ¿puedo hablar con Pablo? Pase. Y entonces salí, y en el pasillo del liceo, era el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno el Granjero, en una colonia, en un suburbio peligroso del país, de la ciudad de San Salvador. Estando ahí, ella sacó un bote de aceite y me ungió. Y me dijo: el Señor te llama a servir como predicador. Y se puso a hablar en lenguas ahí y todo. Y era para mí una experiencia rara, ¿va? Que me estuvieran ungiendo como predicador cuando yo realmente no lo era. Yo cantaba en los devocionales. Y entonces, después de eso, y todo contrariado, le dije: ¿y ahora qué hago? Nada, vas a hacer lo que el Señor te diga. Me dijo: para comenzar, vas a predicar en un devocional que va a haber aquí en el patio del colegio dentro de media hora. Y se fue. Entonces, y yo, ¿de qué voy a predicar? Yo no sé, pregúntale a Dios, y se fue. Entonces, te lanzó al agua, o sea, sin flotador. Eso era algo que yo no recordaba hasta hace poco. Hace poco, mientras estaba meditando y orando, le decía al Señor, o sea, gracias por llamarme, pero no recordaba esa experiencia. El tema es que el llamado es algo bien difícil de distinguir cuando la carne está metida en el asunto, porque a veces uno lo que quiere es estar al frente de algo, de un proyecto bueno. Cuando es una iglesia grande que tiene una radio, por ejemplo, el caso de la iglesia de ustedes, ¿verdad? De tu familia. Ven una iglesia que tiene una radio, que tiene, digamos, ciertos proyectos sociales muy bonitos y todo eso, quieres estar al frente. La carne se mete en el asunto. Pero cuando Dios te llama a cosas más sencillas, más humildes, la carne no quiere participar, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, la carne se salió del chat. Se salió del grupo. Y entonces, lo que ocurrió es que a mí me llamaron a ser pastor asociado en la iglesia donde me congregaba por años. Yo ya predicaba, digamos, en la congregación. Y lo que le gustaba a los hermanos era que yo les hacía reír. Entonces, creo que yo hablaba del Señor, pero también lo que estaba procurando era todo el tiempo sentir esa energía cuando la gente se ríe y te aplaude por lo que estás diciendo, ¿verdad? Era para mí mi stand-up de comedia, pero me animaron también a ir a una escuela de teología, y al ir a la escuela de teología descubrí la riqueza de la palabra a otro nivel que antes no lo había experimentado, y eso me hizo ver la necesidad que hay de palabra de verdad, porque el tema es que las iglesias están llenas de cosas que producimos con los dones. Entretenimiento. O sea, no entretenimiento, pero el tema es que para que la iglesia se sienta poderosa, entonces comenzamos a fabricar cosas alrededor de los dones del Espíritu Santo y no hacen crecer a la gente que le estén profetizando todo el tiempo, aparte de que hay un montón de cosas que no son verdad, y hay que hablarlo con toda sinceridad, porque somos cristianos maduros y estamos en este asunto desde hace años. Yo he visitado miles de iglesias, tengo, 20 años de ministerio. Y entonces he visitado miles de iglesias, montones de iglesias, y he visto que en las iglesias donde se
se les profetiza mucho, o la palabra, digamos, no está, o la predicación más bien no está basada en la palabra, sino que basada en una temática que yo quiero llevar, o en algo que quiero decirle a fulano, o en algo que yo mismo estoy sintiendo, pero no en la palabra misma. Entonces lo que ocurre es que tenemos a un montón de cristianos inmaduros y que no puede llegar la iglesia más lejos, no podemos llegar a tener mejores canciones, no podemos llegar a tener mejores influencers en el país, ni mega iglesias, mientras no estemos fundados verdaderamente en la palabra del Señor. Entonces dije, hay una necesidad, y a partir de allí le dije, Señor, si te puedo servir, al igual que lo hice en la guitarra, si te puedo servir en esto, estoy a la orden. Me llamaron para ser pastor asociado, y luego en su momento el Señor me llamó a levantar un estudio bíblico en casa, y ese estudio bíblico en la casa se convirtió después en una iglesia. ¿Dónde está ubicado Cielo? ¿Y cómo es digamos, la dinámica o la proyección que tiene la iglesia? Perdón, voy a repetir. ¿Cuál es la dinámica que tiene la iglesia y la proyección que tienes con Cielo? Ok. La iglesia está ubicada en la Alameda Juan Pablo II. Estamos en un pequeño centro comercial que se llama Plaza San Jorge. Antes de llegar al Constitución, cuando va subiendo del García Flamenco sobre la Juan Pablo, antes de llegar al Constitución, unas 3 cuadras antes, abajo de la mega iglesia Cefad también, unas 3 cuadras antes, ahí estamos nosotros en un centro comercial, en el segundo nivel. Y básicamente la iglesia pretende enseñar la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos un formato de predicación expositiva, versículo a versículo, todos los domingos. Comenzamos en Génesis 1:1, vamos apenas por Génesis 39, en 2 años. Y entonces íbamos aprendiendo todo lo que la palabra de Dios propone. Entonces, en lugar de ser yo quien escoja, digamos, hoy quiero predicar del divorcio, hoy quiero predicar de los dones, hoy quiero predicar de la enemistad, o quiero predicar del pecado, en lugar de hacer eso, vemos lo que la palabra de Dios va proponiendo y va poniendo sobre la mesa, y eso vamos alimentando, ¿verdad? Y ha sido una experiencia hermosa. Digamos que no es para todos, porque hay gente que buscan cierto tipo de temática. Y si la temática no está, como las iglesias se han vuelto, digamos, algo así como un restaurante a la carta, en la cual uno pide lo que quiere y eso busca, entonces hay gente a la cual puede ser que no le interese, ¿verdad? Pero los que hemos vivido la experiencia de ir versículo a versículo, ha sido una experiencia maravillosa. Te da más ganas de aprender la palabra del Señor, de darle seguimiento a la siguiente prédica, de ver qué se predicó la semana pasada, y le vamos dando a la gente lo que no ha tenido, lo que mucha gente no ha tenido, Biblia. Entonces, así se proyecta la iglesia. Transmitimos en YouTube y en Facebook. Mis redes sociales se fueron para abajo porque la gente estaba esperando que yo siguiera haciendo videos sobre lo que algunos dicen que es conspiranoia o temas polémicos, y el contenido en los medios de comunicación masiva y todo ese tipo de cosas. Pero cuando me comencé a dedicar más a la predicación, hubo gente que perdió el interés, ¿verdad? Porque no les interesa la palabra del Señor. Y entonces hay gente que dice, Pablo Rosales ya no está haciendo videos. No, sí estoy haciendo videos, son predicaciones, pero no tienen la viralización que tienen otro tipo de temas polémicos, ¿verdad? Pero no te niego que uno siente que yo diga, qué lástima, ¿verdad? Sin embargo, pienso que el saber que estás predicando la palabra y que no estás promoviéndote a ti mismo, ni estás haciendo famoso, digamos, a Disney o a otras cuestiones, me hace sentir muy satisfecho. Yo pienso que si predicamos la palabra del Señor, podemos considerarnos exitosos. Ya que hablaste de las redes sociales, también hubo un tiempo donde tú estuviste exponiendo muchos temas controversiales, y ¿cómo fue esa experiencia? Contanos, porque hubo mucho hate también, o sea, personas que querían tumbarte tus redes, personas que escribían improperios y cosas negativas. Bueno, el hate sigue hasta el día de hoy. El tema es que yo nunca busqué meterme en eso, Carly. Pero lo hacía en las canciones. Si ustedes escuchan el disco integral de Radicales 51, hay una canción que se llama Virus. En la canción Virus yo hablo de pornografía en internet, ¿verdad? Si ustedes escuchan ese mismo disco, hay una canción que se llama Mari, y estoy hablando del abuso y del aborto. Entonces, yo venía haciéndolo desde las canciones, pero no lo identificaba como un llamado. Entonces, cuando comencé a hablar de todo este tipo de cosas, yo no lo busqué. El tema me buscó a mí, o el Señor me buscó a mí. Yo estaba en el cine viendo Toy Story 4.
feliz y contento, comiéndome unas palomitas de maíz. Pero en medio de todo eso, yo comencé a ver cómo hacer un exégesis de lo que habían escrito y de los personajes y del significado que tenían las diferentes, algunas escenas, no todas, ¿verdad? Obvio, pero en particular todos los personajes femeninos de Toy Story 4 tenían un mensaje feminista. Eso yo nunca lo había visto en ninguna película. No lo había visto jamás y no me dedicaba yo a hacer comentarios sobre ese tipo de cosas. Ahí fue que surgió el primer video y con el tiempo me di cuenta que era algo que el Señor quería que yo hiciera. Me topé con el tema de la ideología de género sin buscarlo. Yo estaba en una iglesia y allí, mientras el pastor estaba contando de cómo una persona cambió de sexo, era boxeador, subió al ring y le pegó una golpiza a una mujer biológica, y la mujer biológica perdió un ojo y tuvo un daño cerebral. Después de eso, yo fui tocado por el Espíritu de Dios de una manera como fui tocado por primera vez. Y entonces yo lloraba, gritaba, hablaba en otras lenguas. Es algo que yo no busqué, sino que es algo que me cayó allí. Yo estaba ni siquiera en mi iglesia, en una iglesia donde estuve invitado a cantar. Yo temblaba en la silla como lo hacen los peores fanáticos, ¿verdad? Y entonces después de todo eso, había un fuego, ahora tenía, digamos, una diana, un propósito al cual apuntarle en todo el contenido que hacía. Y así fue como surgió todo esto, que me llevó a estar censurado, me llevó a bloquear muchísima gente para que no me bloquearan a mí mis medios de comunicación. El hate sigue hasta el día de hoy. O sea, hay personas ya reconocidas por los chicos que sirven en la iglesia, en las redes sociales, que saben que ellos van a estar ahí para insultarme, para decir cualquier tipo de cosas, para decir, por ejemplo, que yo le he arruinado la vida a la gente. Y yo digo, ¿cómo? ¿Quién te arruinó la vida? ¿Quién te abusó, verdad? ¿O quién te convenció de que eras algo diferente a lo que Dios puso en ti? Pero entonces, no fue del todo una experiencia bonita, sino que sí fue una experiencia durísima. Y en los últimos 3 años, digamos que ha habido un cambio y mucha gente se atrevió a hablarlo. El tema se volvió muy popular y hay personas que ni siquiera tienen convicciones, pero se metieron a hablar del asunto y les ha ido re bien, porque se volvió un contenido que va a recibir un like, ¿verdad? Y que mucha gente va a apoyar. Entonces muchas personas comenzaron a hablar de eso y se volvieron anti-woke, y ahora hay canales que se conocen así como anti-woke o anti-progress, ¿verdad? Pero no incluyen la palabra de Dios porque no es el criterio de ellos, sino que ellos simplemente lo ven desde el punto de vista político y filosófico, ¿verdad? Y hasta ontológico, pero no teológico. Y el tema es que la palabra de Dios sí está bien clara respecto a lo que el Señor quería para cada uno de nosotros. En el día sexto de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Era el propósito, el plan perfecto de Dios, el hacernos con la sexualidad con que nos hizo. Y entonces, cuando Dios trabajó en el primero hasta el quinto día, desde el primero al quinto día, vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre y a la mujer en el día sexto, todo cambia y dice, vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que, miren esto, el ser humano como corona de la creación tiene una expresión de la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros queremos cambiarlo, cambiando nuestro sexo o digamos tomando una orientación diferente, lo que estamos combatiendo es la mismísima voluntad de Dios. Y eso solo se puede argumentar desde la palabra del Señor, no desde la política, ni desde la filosofía, ni desde otro punto de vista. Pues, o sea, hay gente que quieren hacer moral sin la moral, quieren hacer ética sin la moral, más bien. O sea, pero nosotros, si hablamos de ética, si hablamos de cómo debes comportarte, de a quién debes amar, cómo debes hablar, lo hacemos desde la perspectiva de un Dios soberano que es santo. Y entonces eso lo cambia todo. Eso hace que sea válido para mucha gente, a pesar de que hay muchos canales anti-woke. A mí sí me odian porque yo lo digo desde una perspectiva que ellos... Bíblica. Sí, pero que ellos no la interpretan como bíblica, sino como religiosa. Ahora bien, ¿cómo has concientizado tú a tus hijos? Tienes 3 bendiciones.
cómo los estás preparando para un mundo donde se les está bombardeando por todos lados. O sea, si vos ves en TikTok, en Twitter, si ves en Facebook, en todos lados se bombardean cosas que van contra los caminos de Dios, contra el pensamiento que Dios tiene para con la raza humana. Pero tú, como una persona que ya tiene una mente, digamos, madura y ya conoce un poco de la palabra de Dios, ¿cómo los has ido preparando para un mundo convulsionado de maldad, de prejuicios, de pecado? ¿Cómo es que tú les vas enseñando, mira, esto no es así, esto la palabra de Dios lo dice así? ¿Cómo los has ido moldeando o preparando a ellos? El mismo contenido que he hecho les ha ayudado, ¿verdad? He tenido la bendición de que mis hijos vean mis videos. ¿No se imaginan la bendición que es? Es algo que muchos padres no tienen, esa oportunidad, pues, porque le decís las cosas a tu hijo y las olvida, las toma como consejos. Pero en el caso mío es una consigna de vida y ellos saben que lo que estoy diciendo en el video es congruente con la manera en que vivo. Entonces esa parte, la congruencia es muy importante, porque si soy congruente y lo que hablo concuerda con lo que vivo, entonces se vuelve convicciones en mí y voy trasladando esas convicciones a ellos. Tengo la gran bendición de mi esposa, pues mi esposa hace también la diferencia. Mi esposa, tenemos la misma opinión, pero con herramientas diferentes. Siempre trata de llegar a sus corazones y todo. Y estamos en la etapa de la siembra, ¿verdad? Con ellos. Hay que sembrar todos los días. Si queremos tener una cosecha, tenemos que sembrar en abundancia. Porque la Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y no hay que tomarlo solamente por el tema del dinero, ¿verdad? Sino de lo que queremos en nuestros hijos. Entonces, invertimos tiempo haciendo los videos. Ellos ven los videos, les gusta mi contenido. Hay videos que son más serios y complicados y hay videos, hubo una etapa en la que yo estaba siendo un poco más explícito y que hay una etapa en que el contenido se puso feo, pero no por lo que yo hacía, sino por lo que estaba denunciando. Hubo ocasiones en que habían libros degenerados terribles que estaban dirigidos para niños en España, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, y nos tocaba denunciar esos libros y los gráficos estaban horribles, habían cosas espantosas que ni siquiera quiero mencionar. Y entonces, digamos que esos videos no dejábamos que los vieran, pero de ahí los demás sí. Y en nuestra iglesia también tenemos una jornada durante todo el mes de junio en la que todas las predicaciones, tanto las de día de semana como las de día domingo, van para explicar el diseño original. Y pues le llamamos el mes del diseño original y predicamos sobre eso para que los que ya estuvieron con nosotros. Nuestra iglesia tiene solo 2 años, pero los que han estado con nosotros 2 años vayan reforzando y vayan ampliando lo que la palabra del Señor dice respecto a eso, y los nuevos que van llegando sigan obteniendo también el criterio de qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren enseñarle a nuestros hijos, no solo los medios de comunicación masiva, sino la misma corriente del mundo, ¿verdad? El mismo Estado, durante un buen rato el mismo Estado contribuía a todo este tipo de cosas. Se supone que en los últimos 2 años ha habido una reversión y las personas que promovían todo esto ya no están en el Estado, no están en el Ministerio de Cultura, no están en el Ministerio de Educación, sin embargo están en otras ONGs. Entonces, bueno, la persecución llegó hasta la ONG y a las ONG se les quitó el dinero. Y aunque no me lo creas, o sea, yo no soy partidario de lo que no me van a escuchar hablar es de política nacional. Sin embargo, sí he visto que en los últimos años se le ha tratado de ahogar, digamos, el ingreso de dinero a las organizaciones que hacían todo esto. Y estamos teniendo en este momento una oportunidad de ir y plantar el diseño original en los chicos de esta generación, en los beta, ¿verdad? En los alfa. Y para los Z tal vez ya es muy tarde, pero para los alfa y para los beta estamos a tiempo de plantar el diseño original. Y si viniera, digamos, un cambio de gobierno, va a venir con un cambio también de mentalidad respecto a estas cosas. Es lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Ahorita con Donald Trump ya no se pone la bandera LGBT en la Casa Blanca, pero cuando termine el mandato de Donald Trump, ustedes van a ver una reversión con muchísima plata de por medio, donde van a impulsar todo este tipo de cosas, las cuales hemos estado combatiendo, y esto solo indica que la lucha continúa, ¿verdad? Que no podemos parar.
En resumidas cuentas, el tema de hablar de todo esto de la ideología de género es algo que forma parte de la predicación integral de la palabra. El diseño de Dios está desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y si nosotros vemos en el Génesis, se habla del asunto, ¿verdad? De la mala administración de la sexualidad, del diseño de Dios. Cuando pasamos a lo largo de Levíticos, lo encontramos otra vez. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo volvemos a encontrar. Y cuando llegamos a Apocalipsis, volvemos a ver que habrá, digamos, en los tiempos finales, un resurgimiento de Sodoma y que los 2 testigos morirán en una ciudad, o sea, que alegóricamente se llama Sodoma. Es terrible, o sea, cómo el tema está de manera integral en toda la palabra de Dios, y entonces no nos vamos a dedicar de manera exclusiva a ese tema porque no es nuestra obsesión. Nos dedicamos a enseñar toda la palabra, pero hay que ser integral. Y por eso creo que nos definimos a nosotros mismos como ministerio, como nuestro sueño es enseñar la palabra del Señor, aprenderla y compartirla. Y por eso estamos lanzando también la canción Palabra de Vida, que es un reggae rock bien O sea, la chido. música sigue estando dentro del ministerio. Sí, porque, digamos, yo ya no iba a grabar, sinceramente. El disco Abran las Puertas, fue para mí, digamos, un parteaguas. Hay unas canciones maravillosas ahí, pero la gente no lo conoce. Fue una inversión radical. Las canciones hablan de Cristo todo el tiempo. Ponele que grabó Chris Rocha, el guitarrista de Miel San Marcos, mezcló Sean Moffitt, que mezcla a Newsboys, a Chris Tomlin, a la gente grande, y sin embargo las radios no lo pusieron, porque el tema es que el disco surgió previo a la pandemia y la temática se volvió diferente. En la pandemia la temática era todo va a estar bien, everything will be alright, ¿verdad? Entonces la temática fue diferente y el disco hablaba sobre Cristo de manera integral. Entonces dijimos con mi esposa, pues no vamos a hacer más música, no, digamos, es bien difícil invertir en predicar, digamos, invertir muchísimo dinero en predicar un mensaje que no le llegó a nadie o que le llegó a muy pocos, ¿no? Entonces sale mejor seguir haciendo esto en las redes sociales y darle difusión al tema de Cristo, al tema de la palabra del Señor. Y entonces ya no iba a grabar más música. Sin embargo, en nuestra congregación en Cielo nos dimos cuenta que es una buena herramienta para unificar, para unirnos nosotros, para apuntarle a temas de la iglesia, ¿verdad? Hacer una canción lema de algo y luego la iglesia la toma como un himno. Eso ha sido algo poderoso, ¿verdad? Hicimos Restaura mi casa, fue la canción que hicimos a principio de este año. Y nos llegamos a sentir como una iglesia que le interesa restaurar la familia, restaurar los matrimonios. Fue poderoso. Y con esta canción que se llama Palabra de Vida, estamos ratificando nuestro compromiso con la palabra de Dios predicada de manera integral, sin censurar un tema, dejar de lado otro o escoger uno en particular. Y entonces estamos lanzando este maravilloso tema. Cuenta con la participación del batero de Funky, ¿verdad? Abner. Y también mezclamos con un hermano que se llama Alex Vélez en Colombia, que mezcla a Yulisa Arce, René González y otra gente así de trascendente. Y entonces suena bien chévere, una canción bien bonita y es el principio de un proyecto que se llama el Bibliatón. El 31 de octubre nosotros leemos el Nuevo Testamento en una jornada maratónica desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Mientras alguna gente celebra Halloween, otros hacen conciertos como Fiesta de Blanco y cosas así, y dicen hacemos batalla o hacemos guerra con adoración. Nosotros lo hacemos como lo hizo Cristo en el desierto, ¿verdad? Con la palabra, escrito está. Entonces leemos públicamente el Nuevo Testamento. Nos tardamos como 27 horas en la jornada anterior y terminamos 1 de noviembre. Y ahora estamos esperando reducirle un poquito el tiempo, pero es una dinámica bien poderosa. Y entonces con esta canción, Palabra de Vida, vamos a ir promoviendo en los diferentes medios de comunicación cristianos y seculares el Bibliatón durante todo el mes de octubre hasta que tengamos la culminación el 31
¿verdad? Si quieres llegar al cielo y leer la Biblia con nosotros, sería una gran bendición. Nosotros extendemos también un link para personas en diferentes partes del mundo. El año pasado tuvimos 20 Naciones Unidas representadas por personas que viven en España, Italia, Canadá, Chile, Uruguay, Ecuador, Brasil, gente de todas partes, gente del Caribe. Querían un link, nos escribían, le enviábamos el link y luego pues, leían su versículo, su capítulo, ¿verdad? Y fue una experiencia maravillosa y Palabra de Vida se vuelve el himno del Bibliatón. Interesante, Pablo. Uh-huh. Me alegra todo lo que está haciendo Dios en la vida de ustedes y sé que lo seguirá usando para llevar la palabra de Él a más corazones, porque Amén. Es lo que necesitamos en esos tiempos, donde se nos venden muchas ideas, pero que tal vez no son cristocéntricas o basadas en la Biblia. Sí. Necesitamos ahora personas como tú y también personas como las personas que nos están viendo, que se conviertan en embajadores del reino de Dios, del cielo, en embajadores del cielo que empiecen a pregonar de lo que Dios ha hecho. No me vas a creer, pero el tiempo se nos ha terminado. Yo sé que pudiéramos seguir hablando muchas horas más de todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, pero esperamos que lo que hayamos compartido sea de bendición para alguien y yo sé que alguien que escuche o que vea este video le va a servir toda la información. Vayan a las redes de Pablo, si pueden ir a la iglesia también, no tienen dónde congregarse, vayan a cielo. Yo sé que el Señor va a hablarles a través de la vida de las personas que están ahí y también a través de la palabra, que es la que es como espada y penetra lo más profundo del corazón, nos exhorta, nos anima. La palabra de Dios es algo increíble para todos nosotros. Pablo, te dejo que te despidas. Ha sido una bendición tenerte en Carleando. Gracias, Carly. Un fuerte abrazo a toda la familia Maya y a toda la audiencia que está viendo esta publicación. Les amo en el amor de Cristo. Ahí me pueden encontrar en YouTube como Pablo Rosales, en Facebook Pablo Rosales Oficial. Estamos en TikTok como Pablo Rosales Oficial. No uso Instagram, ¿verdad? Pero miren, estemos atentos a lo que el Señor habla y habla todos los días a través de su palabra. Nos vemos. Amén. Hasta la próxima, chicos. Gracias por ver Carleando. Bye.